y emocional desagradable y aflictiva de una parte del cuerpo, debido a una causa o un estímulo interno y externo, ¿cierto? Y la RAE también lo define como una percepción sensorial localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente de una parte del cuerpo. Es un resultado de una excitación, estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas y especializadas. Es súper importante esto de que la percepción del dolor es subjetiva. Por lo tanto, va a depender de persona a persona el grado de dolor que uno vaya teniendo, ¿ya? Eh, la OMS también define como el dolor también como una experiencia emocional desagradable, ¿ya? Y en cambio, en cuanto a la fisiopatía del dolor, tenemos que también la nocicepción, que va a ser la respuesta neuronal, que va a estar relacionada a un estímulo potencialmente dañino para los tejidos, ¿ya? O sea, va a ser la percepción del dolor traducida por una neurona, ¿ya? Y esta neurona, generalmente la que va a transducir el dolor, va a ser de tipo pseudo unipolar. Ya. En cuanto a las generalidades, tenemos dolores frecuentes versus dolores de implicancia médica. ¿Cuáles serían un dolor frecuente? Como un dolor a la muñeca, un dolor al pie, un dolor a la espalda cuando hacemos una fuerza mal hecha, una migraña. Son dolores esporádicos que van y vienen y que no tienen mayor relevancia clínica. ¿Ya? Versus los otros dolores que tienen implicancia médica, que vendría siendo un dolor precordial retroesternal, que se da de inicio agudo, que vendría traduciendo un síndrome coronario agudo. Y lo más importante a descartar de eso sería un infarto agudo del miocardio. ¿Ya? La gravedad con la intensidad no tiene relación del dolor. Podemos tener personas que son muy mal tolerantes al dolor, que van a estar percibiendo un dolor muy intenso, como por ejemplo una migraña, pero eso no se asocia a la gravedad de este, ¿ya? No así, por ejemplo, eh, ay, ¿qué no duele tanto? Se me fue. No así como, por ejemplo, en pacientes pediátricos, donde presentan un dolor abdominal tolerable y uno los examina y están sufriendo una apendicitis aguda. Y ahí esa apendicitis, el riesgo es que se generen las microperforaciones y con eso pasa una peritonitis, ya sea localizada o difusa. ¿Ya? Y la importancia del estado emocional, como las definiciones lo decían, que es una eh, sensación emocional desagradable y por lo tanto subjetiva. Va a depender de persona en persona, ¿cierto? En cuanto a la fisiopatofisiología del dolor, ¿se acuerdan de esto? De los receptores somatosensoriales, ¿lo vieron en segundo, en primero o segundo? Creo que Sí, sí, sí lo vimos. sí, sí lo vemos. ¿Sí se acuerdan? Entonces tenemos los receptores de Meissner. ¿Se acuerdan de qué eran? No recuerdo si eran receptores como o sea, eran mecánicos, que eran como frente como cuando te tocaban o algo así, no sé. Justamente un mecanoreceptor, ¿cierto? Que son receptores de la alta presión, ¿cierto? Son terminaciones nerviosas libres y las vamos a encontrar generalmente aquí en la parte superficial de la piel, ¿ya? Por lo tanto, si nos piñiscan fuerte, activamos los receptores de Meissner. Los de Pacini, ¿se acuerdan qué eran? Sí, no, díganme, Yo no, al menos. ¿no? Ya, Eran, eh, eran los que detectaban la presión y las vibraciones, ¿o no? justamente. Estos también reconocen presión, pero a nivel más profundo, porque se van a encontrar en una capa más profunda de la piel y también las vibraciones, ¿ya? También corresponden a un mecanorreceptor. Los, los corpúsculos de Ruffini, ¿se acuerdan?
¿Ese era el de la temperatura? Claro, es un termorreceptor que va a sensar la temperatura y también el grado de estiramiento de la piel. ¿Ya? Se sitúan aquí, al medio. Entre estos dos, como al medio, en la parte superficial y profunda de la piel. Los discos de Merkel, ¿se acuerdan? ¿También era presión o no? También son un mecanorreceptor, pero son los que son más sensibles al tacto suave, ¿ya? Tenían terminaciones neuronales libres aquí que se van a encontrar, ¿ya? En la parte más superficial de la piel. Y nos van a responder en conjunto al tacto junto a los de Meissner, ¿ya? Y por último, tenemos los receptores del dolor, que vendrían siendo los nociceptor, que serían nervios con terminaciones libres, ¿ya? Tenemos las características de las neuronas sensitivas. Aquí arriba vamos a tener que una neurona nociceptiva. Y en la parte inferior vamos a tener una neurona sensitiva normal. Vamos a ver que la diferencia va a estar acá, en que la sensitiva normal va a tener una cápsula, o sea, va a estar las dendritas encapsuladas, en cambio la nociceptiva no, ¿ya? Y dentro de las características de las fibras son que las nociceptivas es que tenemos esto, son pseudonipolares, ¿ya? Aumentan de la amplitud del estímulo y a un aumento de la frecuencia de la liberación del neurotransmisor. Y mucha despolarización lleva al cierre de canales de sodio, lo que produce una adaptación al estímulo. O sea, muchos estímulos nos va a generar una sensibilización del receptor. Por lo tanto, las neuronas sensitivas van a tener una mayor adaptación que las neuronas nociceptivas. ¿Ya? Espérenme, que creo que alguien quería entrar. Ya, ahí sí. La neuroanatomía del dolor. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿De neuroanatomía? Sí, algo, algo. A ver, dime. Creo que era la termoalgesia, me acuerdo que viajaba por la parte espinotalámica ¿Ya? y todo lo demás era por el menisco medial. Ujú. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Dime. Que si el dolor siempre va variando de acuerdo a la persona, ¿por qué siempre preguntamos o se pregunta que del 1 al 10 cuánto le duele? ¿Va como más por priorizar como otro tipo de manejo? Claro. Ay, Justamente. Ya, entonces tenemos que lo más importante a recordar de la neuroanatomía del dolor, que existen vías ascendentes, desde los nociceptores hasta el sistema nervioso central, y vías descendentes que van desde el encéfalo a la médula. Ya, todo con vía neuroceptiva. Tenemos acá el tracto nociceptor aferente, donde la primera sinapsis será a nivel medular, ¿cierto? Donde se atraviesa a nivel del núcleo parabraquial, haciendo otra sinapsis, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Luego este sube a la amígdala y posteriormente llega a la corteza insular, perdón, y a la singular. Por eso podemos decir que el dolor tiene un sentido biológico evolutivo. ¿Por qué? Porque al estar relacionado con estas cortezas, se generan está asociado a zonas de aprendizaje. Por lo tanto, del dolor aprendemos y con eso se asocia a un sistema evolutivo. ¿Se acordaban de esa vida? No. Ya, sigamos. Ahí la repasan bien, ¿ya? Eh, de los distintos tipos de fibras que tenemos del dolor, tenemos las fibras A beta, las fibras A delta y tenemos la fibra C.
cada una con sus distintas características, ¿cierto? Las fibras AB, ¿y por qué es importante aprenderse las características de estas fibras? Porque nos van a ir modulando el dolor y nos van a determinar la velocidad con que se instaura un dolor. ¿Ya? Por lo tanto, las fibras A beta son altamente mielinizadas y están involucradas en el tacto no relacionado al dolor. ¿Ya? Por lo tanto, las fibras A beta las vamos a activar en estímulos mecánicos no dolorosos, como por ejemplo cuando nos pellizcan la piel. ¿Ya? Estas van a generar su primera sinapsis en la médula entre la lámina 3 y 4. ¿Ya? Después tenemos las fibras A delta, que tendrían una relación nociceptora, que ahí tendrían, sí, con el estímulos mecánicos nocivos, van a estar mielinizadas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que esté mielinizada? Que la velocidad de la transmisión de este impulso va a ser más rápido. ¿Ya? ¿Se acuerdan por qué, cierto? Porque hay como menos resistencia, ¿o no? Para la mielina al final como que es como una, entre comillas, resistencia al impulso nervioso. En términos fáciles, mira, las fibras C que no están tan no, que no están milinizadas, el impulso tiene que recorrer toda la fibra, toda la fibra. En cambio, aquí generamos un impulso que es más saltatorio, ¿ya? Por lo tanto, ahí sería más rápido. Las fibras A delta las vamos a tener que van a transmitir el dolor de tipo agudo, ¿ya? Y van a hacer detectar un dolor bien localizado, van a poder decir con muy facilidad, esto es donde me duele, ¿ya? Y en cambio, las fibras C también van a transmitir dolores nociceptivos, pero estas no están mielinizadas, por lo tanto, van a transmitir el dolor por una vía un poquito más lenta. Y van a tener que ver con el dolor más difuso, el dolor como más tipo cólico que a veces dicen, ¿ya? Y lo podemos asociar como a estímulos de calor o químicos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? No. Un tipo de dolor. Vamos a tener, por lo tanto, dos grandes grupos en cuanto al tipo de dolor, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, ¿cierto? El dolor nociceptivo va a ser un dolor causado por la activación fisiológica de la vía aferente mediante un receptor del dolor, como lo habíamos visto, ¿cierto? Es un dolor de carácter fisiológico eh, y vamos a poder la localización. Puede ser un dolor muy localizado o puede ser un dolor más bien referido, dependiendo de la vía de activación que se genere, ¿cierto? La calidad de la sintomatología va a ser un dolor que va a ser fácilmente descriptible. Bien. Y por lo tanto va a tener una muy buena respuesta de tratamiento convencional con analgésico, que vendría siendo la primera línea de tratamiento de estos dolores. El dolor nociceptivo lo podemos dividir en somático y visceral. ¿Ya? Y por su parte, el dolor neuropático va a ser un dolor causado por una lesión o por una disfunción de una neurona, que se traduce hacia el sistema somatosensorial de la corteza. ¿Ya? Entonces, dolor nociceptivo es la activación de un receptor, dolor neuropático ya es un dolor, o sea, es una lesión de, del sistema somatosensorial. ¿Ya? Este es un dolor que no tiene fines evolutivos como el anterior, por lo tanto no vamos a aprender de este dolor, ¿ya? Porque no tiene la misma relación con el tracto. El dolor vamos a tener que siempre va a seguir el área del nervio afectado, ¿ya? Y vamos a tener que no responde muy bien a los tratamientos analgésicos convencionales. Eh, un ejemplo de dolor neuropático son los pacientes con diabetes tipo 2
que ya están con un cuadro de neuropatía periférica debido a la afección de sus nervios por los cuerpos de glicosilación avanzada, ya que van dañando sus nerviositos y se va generando un dolor difuso, ya que tiene muy mala respuesta a tratamiento. Generalmente los analgésicos ellos no responden y hay que darle un medicamento que se llama pregabalina, pero también con muy mala respuesta. ¿Ya? Y este dolor neuropático también lo podemos definir según el nivel donde se encuentra el daño, en periférico o en central. ¿Ya? Otro ejemplo también de dolor neuropático son los pacientes que tienen fibromialgia. Es un dolor difuso, eh, como la enfermedad del dedo. Algunos les dicen que los pacientes con fibromialgia que un día les duele el cuello, un día les duele las piernas, otro día los brazos, ¿ya? Y aquí la principal línea de tratamiento no son los analgésicos, uno diría, pero ¿por qué? Sino que vendrían siendo la primera línea los antidepresivos e incluso los antipilépticos, ¿ya? En cuanto a los tipos de dolor nociceptivos, como ya les había dicho, tenemos el somático y tenemos el visceral. ¿Ya? El dolor somático vamos a tener dolores originados en la piel o en el músculo esquelético. ¿Ya? Van a estar evocados por un daño en el tejido y siempre puede ser estimulado por una lesión mecánica. Puede ser superficial, ya sea en la piel o en el músculo, o a nivel más profundo, ya sea en los tendones, en los huesos o en las joints, articulaciones. ¿Ya? Involucramos las vías nociceptivas. eh, Generalmente va a estar bien localizado a nivel del daño, ¿cierto? Puede ser descrito como un dolor palpitante o dolorido y nunca se va a referir. ¿Ya? ¿Se imaginan lo que es un dolor referido? Un dolor que es de un área distinta, por ejemplo, había un dolor que te da como un infarto que te dolía la guata. Ya. Eso es lo que me describiste es más irradiación del dolor, ¿ya? Que el dolor parte en un punto y va como migrando hacia el lado, como en el caso del infarto, ¿ya? Un dolor referido es más, es más difícil de explicar, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo, así que tranquilidad, era por si sabían. Y por su parte, el dolor visceral va a ser un dolor originado en las vísceras o en los órganos, ¿cierto? No siempre va a estar asociado a un daño en el tejido. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando se hinchan tienen un dolor tipo cólico en el abdomen. Ahí no tenemos ninguna lesión, solo es un dolor referido por la inflamación y la distensión de los intestinos, ¿cierto? Puede estar, por lo tanto, dado por la inflamación, como el ejemplo que les di, por la isquemia o por lesiones no mecánicas. Vamos a implicar órganos huecos y nociceptores de músculo liso. ¿Ya? Suele ser referido a regiones somáticas y puede estar asociado con síntomas autónomos, como por ejemplo la palidez, sudoración, que está asociada a náuseas, que alteraciones en la presión arterial y cambios en las pulsaciones, ya sea aumentando las pulsaciones o disminuyéndolas. Ya. Esto sí es un buen ejemplo del infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque el infarto agudo del miocardio genera un dolor tan intenso que generalmente para diferenciarlo de otro dolor, no sé, como una condrocostitis, es que se asocia a síntomas autonómicos como palidez, sudoración, disminución de la presión arterial, náuseas, vómitos y taquicardia. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Profe, el dolor referido no tenía como relación con los dermatomas. Justamente.
Creo que nos habían dicho una vez que era como que el dolor se sentía en ese lugar, pero realmente el problema no estaba en ese lugar, sino que era por la inervación que se sentía en ese lugar. Eso mismo, eso mismito, eso mismito. ¿Ya? Sigamos. En cuanto a la clasificación también del dolor, de nuevo, tenemos un dolor epicrítico o superficial, o tenemos un dolor que es más visceral o profundo o protopático, ¿cierto? El epicrítico superficial va a ser bien localizado, puede ser punzante o quemante, vamos a tener los límites precisos y va a estar ubicado en el sitio del estímulo y no va a estar referido. Como por ejemplo, pincharse un dedito, ¿cierto? Eh, En este tipo de dolor, en el epicrítico superficial, con lo que les expliqué anteriormente, ¿se imaginen qué tipo de fibra va a estar afectada aquí? Las alfa beta, las alfa delta o las fibras C. En el epicrítico Claro, La serían alfa las delta, ¿no? betas. A delta. justamente sería un dolor agudo, ¿cierto? ¿Me dan un segundo? Voy a ir a encerrar a mi baby. Ya, disculpen. Y, eh, y en Versus tenemos el dolor visceral profundo o protopático, que va a estar más localizado, va a ser vago, con unos límites imprecisos, va a estar ubicado a distancia del estímulo, como por ejemplo, volviendo al tema de cuando nos hinchamos, tenemos una distensión de los intestinos y tenemos un dolor en todo el abdomen generalizado. Y vamos a tener ese dolor referido también, ¿cierto? Otro dolor referido que es muy clásico, ¿se les ocurre cuál? Puede ser el inicio de apendicitis. Justamente, muy bien. Sí, ¿y te sabes a qué dermatoma está asociada la apendicitis? T10. Yes, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, entonces aquí tendríamos más como un dolor que va a ser transmitido más lento, eh, mal referido, por lo tanto, ¿qué fibra estaría involucrada acá? Fibra C. Yes, muy bien, ¿cierto? Ay, no, no sé. Entonces, de nuevo, tenemos lo que el dolor referido, lo que muy bien explicó su compañera, que va a ser un dolor que va a estar en un área corporal alejada de la víscera de estructura que se origina, ¿cierto? Se va a asociar a un dermatoma. Y tenemos los dolores clásicos como el infarto agudo del miocardio, la pancreatitis, la apendicitis. ¿Conocen el dolor clásico de la pancreatitis? ¿En faja? Sí. ¿Pero a qué se refiere como en faja, así como que le va a doler todo, como todo? ¿Todo como el área? La pancreatitis les duele mucho el epigastrio. Desde el epigastrio se va a irradiar a ambos hipocondrios y de hipocondrios hacia dorsal. ¿Ya? Entonces, como toda esa área aquí de arribita del área del epigastrio les duele. Pero cuando dicen faja, ¿es solamente se puede como asociar con la pancreatitis? O Sí, como que... Ah, el, ya. el dolor en faja es muy característico de la pancreatitis. ¿Ya? Y si eso lo asocias con, no sé, el antecedente de colelitiasis,
más vómitos, náuseas, dolor en faja, que igual es intenso. Ahí tú tienes como casi seguro el diagnóstico de pancreatitis, ¿ya? O también podemos tener el antecedente de consumo de alcohol, con una transgresión alimentaria. Hubo paciente obeso que tiene los triglicéridos mayor a 500, ¿ya? Con eso uno puede como sospechar y con harta fuerza una pancreatitis. ¿Se entiende entonces? Sí, sí, yo por lo menos yo sí. Ya, muy bien. Entonces, dolores referidos, tenemos lo de esto de acá, hacia el brazo, y lo del apendicitis que muy bien nos decía sus compañeros. Y el dolor neuropático, tenemos que el 35 de los pacientes va a tener dolor crónico, que generalmente va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Y esta a su vez, como ya lo habíamos dicho, lo podemos dividir en periférico o en central. ¿Ya? Eh, un dolor neuropático periférico, un muy buen ejemplo podría ser el de la diabetes, que nos da neuropatía periférica, valga la redundancia, ¿ya? Donde va a haber un daño en las vainas de Melinas por los cuerpos de glicolización avanzada, ¿cierto? Y a nivel central, pueden ser por causas virales y eso. Ya también podremos un dolor neuropático periférico a través de una amputación, donde van a dañar un nervio asociado y vamos a generar el famoso dolor fantasma. ¿Ya? Eso. Las mujeres, porque es más frecuente en las mujeres, porque el dolor neuropático también se asocia como más a trastornos de salud mental. ¿Ya? Por eso. Y en cuanto al lleno, la semiología del dolor, tenemos que es importante lo que les decía ayer de agotar el síntoma. O Pero, sea, disculpe que le interrumpa, pero es sobre el dolor neuropático. dime, Ya, eso es que hay una cosa que me complica mucho, que no entiendo por qué se genera el dolor, o sea, de ahí el dolor simpático. O no entiendo por qué. ¿cómo el dolor simpático? O sea, es que estaba leyendo el Goich, y era como el dolor vegetativo también se reconoce, que es como por una activación del nervio, o sea, del sistema simpático. Quiero preguntarle como por qué se generaba eso y en qué se diferencia del neuropático. Mm, ¿Cómo me pillaste? No me acuerdo. Ya, no se preocupe. Pero lo busco y te lo explico. Ya. Tranquilidad. A ver. No, no sé. Te mentiría. No, no me acuerdo. No, ya, perdón. Pero te lo busco. ¿Ya? Entonces, sigamos. Semiología del dolor, agotar el síntoma, ¿cierto? La ubicación, la irradiación, el tipo, carácter, la intensidad, el comienzo, evolución, los factores que lo modifican, actitudes de enfermo y síntomas acompañantes. ¿Ya? En cuanto a la ubicación y la irradiación, puede ser un dolor localizado, difuso, generalizado, ¿cierto? Cuidado con la irradiación y con la migración. ¿Ya? Una muy clara ejemplo de irradiación sería el del infarto, que es un dolor que se genera precordial y se irradia hacia la extremidad superior derecha, hacia el cuello, la mandíbula. Y de migración sería el de la apendicitis aguda, que parte en un dolor periumbilical y migra hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Y nuevamente, no necesariamente la ubicación del tejido va a estar asociado a las características del dolor, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de varios tipos o caracteres de dolor.
tenemos este opresivo constrictivo, que va a ser característico de la angina o dolor torácico, el dolor punzante, de un dolor pleural, urento quemante, del herpes zóster, también como de las úlceras gástricas, también podemos tener un dolor urente, fulgurante o golpes de corriente eléctrica, pues como por ejemplo cuando la inflamación del túnel carpiano, lancinante, este es un dolor muy intenso, perdón, eh, que se genera como pinchazos de corriente eléctrica como súbitos, que se dan como la neuralgia del trigémino. Tipo cólico, como les venía hablando de cuando uno se hincha, que se genera ese cólico intestinal, o como cólico uterino, cuando en las mujeres asociada a la menstruación, un dolor sordo, como que un dolor leve pero continuo, que sea generalmente los cánceres, pero recordando que también los cánceres generalmente no generan tantos síntomas, ¿ya? Taladrante, gravativo, de hambre, ¿ya? ¿Vieron esto, como este tipo de dolor con el doctor Alex? Dolor ¿No? de hambre lo vimos. ¿Sí? O sea que es como muy característico de las úlceras gastroduodenal que comienza ese dolor cuando no relacionado con la comida y cuando nos da hambre. Es eso, ¿ya? Pulsativo, un dolor pulsátil, que aquí salen los abscesos, pero otro ejemplo podrían ser las migrañas. Y ranteo errático, como de colon irritable, que vendría siendo como muy similar al como dolor tipo cólico. ¿Ya? También evaluar la intensidad según la escala del dolor, que esto es para ir como para objetivar el grado del dolor que tiene el paciente y la más utilizada es la escala de EVA, ¿cierto? Donde el 0 vamos a tener que no tiene nada de dolor y 10 es el dolor más fuerte e insoportable de su vida. Es difícil igual aplicar esta escala en la vida real, porque cualquier dolor, los pacientes muchas veces te dicen que no, tengo un dolor 10 de 10, y en verdad tú los ves y están sentados como modo playa, ¿ya? Entonces igual ahí es importante no, no dejar de creerle al paciente de que le duele, pero igual aplicar el juicio clínico. Porque si te dice que le duele 10 de 10 y está en modo playa, no le vamos a aplicar morfina al tiro, sino vamos a generar una escala de analgesia eh, adecuada. ¿Ya? También tenemos un comienzo, de acuerdo al comienzo, que puede ser insidioso, brusco, agudo, agudo o crónico, o de cólico paroxístico. Un, un ejemplo de dolor insidioso también podría ser el apendicitis, que parte así como de manera difusa o que con poco dolor en el área periumbilical y va migrando hacia la fosa ilíaca derecha, a donde se va intensificando, ¿ya? Y otro brusco podría ser, por ejemplo, el de una eh, brusco o súbito, podría ser como el de una disección aórtica, que empieza un dolor torácico, lancinante, eh, EVA 10 de 10, ¿ya? Un dolor agudo podría ser el pincharse un dedito, eh, y un dolor crónico podría ser como un dolor sordo, difuso, que se va generando con el tiempo, como el de un cáncer, ¿cierto? Y un cólico paroxístico, y como el clásico ejemplo podría ser el de colon irritable. ¿Por qué? Porque a veces como que dan puntadas, retorcijones, y a veces estamos bien, mal, ¿ya? Los factores modificantes, tanto sean aliviantes o agravantes, hay que ver la movilización, la postura, si tuvo respuesta o no a los analgésicos, a los cambios de temperatura. Si se agrava o se modifica con la alimentación, como de nuevo, por ejemplo, la úlcera gástrica, eh, cuando hay periodos en que no hay alimentación se genera mayor dolor. Si empeora con el esfuerzo físico, si mejora con la defecación, como por ejemplo el colon irritable, con la micción, y si empeora o mejora con los vómitos. ¿Ya?
hay que ver la actitud del enfermo. Eso es lo que les explicaba ayer sobre su fascia, si tiene una fascia álgica o no. ¿Ya? La posición, si está con una posición genupectoral, si está con posición antiálgica, pasivo, activo, etcétera, lo que lo mismo ayer, y los síntomas acompañantes. Ya es muy importante esto también porque nos van a ayudar eh, a llegar a la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, fiebre alta mayor a 39, 40 grados, estamos sospechando un proceso infeccioso bacteriano, generalmente, ¿sí? Solo náuseas, vómitos, un proceso gastrointestinal que quizás no tenga nada más que ver, o por el contrario, que si tenemos un dolor precordial, y está asociado además a náuseas y vómitos, estamos diciendo, oh, hay mayor como prueba pretest de que esté en un síndrome coronario agudo y un infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Dentro de términos como semiológicos que me parece importante, tenemos el dolor neuropático, el fantasma, las neuralgias, la neuralgia del trigémino, ese que es un dolor como gatillante, ¿cierto? Un dolor central, la alodinia, la hiperalgesia, la hiperpatía y un dolor funcional, ¿ya? Y errores comunes en cuanto a la anamnesis, no realizar la anamnesis completa del dolor, de nuevo, es muy importante agotar el síntoma, ¿ya? Usar palabras complejas al preguntarle al paciente, no sé, ¿desde cuándo tiene usted epigastralgia? ¿O desde cuándo usted está con hematoquesia? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y no creerle o no dilucidar, no entenderle el síntoma al usuario, ¿ya? Entonces, de nuevo, en la práctica vamos a tener un dolor abdominal agudo. Un dolor abdominal agudo vamos a tener una variada y una gran escala de dolores, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a hacer con la anamnesis. Aquí unas pistas que es la duración, desde cuando si partió hace minutos, fue un dolor agudo súbito o es más crónico. Ya sospechar de alguna patología crónica, por eso es importante la anamnesis. Y según el dolor, la zona del dolor, vamos a ver nuestras sospechas diagnósticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en cada cuadrante vamos a tener ciertos órganos que nos van a hacer sospechar de algunas cosas, ¿cierto? Eso es como muy de anatomía. Lo más importante es agotar el síntoma y de nuevo, la severidad del dolor no se va a relacionar con la gravedad, ¿ya? Repetir severidad, no importa. Entonces, de nuevo, anamnesis, importante la localización, la duración, la calidad, o sea, el tipo de dolor, gatillante, atenuante, los síntomas asociados. Como es abdominal, hay que ver si hay cambio en la frecuencia urinaria. ¿Por qué? Porque si tenemos un dolor hipogástrico y tenemos asociado poliaquiduria, disuria y tenemos vesical, por ejemplo, en una paciente femenina, podemos sospechar una infección de las vías urinarias. En cambio, la frecuencia de las deposiciones, por ejemplo, en una paciente femenina joven que tuvo cambio en la frecuencia de las deposiciones entre constipación y diarrea asociado al dolor tipo cólico, podemos sospechar de un trastorno de colon irritable. En cambio, si tenemos un paciente de 80 años que ha tenido cambio en la frecuencia de sus deposiciones, ¿ya? Tanto en la frecuencia, por ejemplo, iba todos los días al baño y ahora va día por medio, o tanto en la consistencia, que antes era como un Bristol normal y ahora es Bristol 1 o 7, ¿ya? Eso nos hace sospechar más que puede estar sufriendo un cáncer de colon. ¿Ya? La fecha de última regla también es importante porque dolor hipogástrico tipo difuso también puede estar asociado a un embarazo. Historias de vascular, ya sea de infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, de algún tromboembolismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos pueden hacer sospechar de un, no sé, asociado a un dolor de inicio súbito
intenso que no se correlaciona el dolor al examen físico, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? De que vamos a tener un paciente con un dolor muy intenso, muy intenso, ¿ya? Pero uno al examen físico se esperaría encontrar un abdomen quizá en tabla, con signos de irritación peritoneal, pero no los va a tener. Entonces eso es como muy clásico, una isquemia mesentérica, ¿ya? ¿Qué medicamentos toma? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si está anticoagulado y recibió un golpe, tuvo un accidente de baja intensidad y recibió un golpe, podemos sospechar, no sé, que tiene una hemorragia. Las cirugías que ha tenido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nos llega un paciente con dolor epigástrico y con en el hipocondrio derecho, pero tuvo una colecistectomía, no vamos a sospechar que tiene un cólico biliar, ¿cierto? Las enfermedades crónicas siempre, porque el dolor puede ser alguna exacerbación de una enfermedad y ocupación y exposición a sustancias tóxicas, ¿ya? Eh, por ejemplo, paciente masculino joven que estaba arreglando su moto, limpiándole como el motor, con una manguera succiona y traga benzina. Eso le va a generar un dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿ya? Al examen físico de un dolor abdominal agudo también es muy importante estos signos, buscar signos de irritación peritoneal. ¿Por qué? Porque cada signo se va a asociar a algo. ¿Ya? Tenemos el signo de Murphy, que tiene una gran correlación con la colecistitis, ¿ya? El signo de McBurney, el del psoas, el del signo del obturador, el de Rosen también, de apendicitis, ¿ya? La sensación de una masa pulsátil también, un aneurisma aórtico, ¿ya? El signo de Kohler, no el signo de Gray-Turner, que es como la equimosis umbilical, nos puede hacer sospechar de una hemorragia retroperitoneal. La mayor causa de hemorragia retroperitoneal va a ser una pancreatitis, ¿ya? Entonces, por, por lo tanto, tengo un paciente de 15 años que acude por dolor abdominal. Pregúntenme, ¿qué les gustaría saber de este paciente masculino de 15 años que ¿Hace acude cuánto al le duele? servicio de urgencia por dolor abdominal? ¿Mm? ¿Hace cuánto le duele? Desde ayer, en la tarde. ¿Cómo podría definir ese dolor? Dice que es raro, le molesta toda la guatita. ¿Ha comido algo? No, no fuera lo normal. Las deposiciones. Normales. En una escala del 1 al 10, ¿cómo ubicaría el dolor? Ya, pero ordénense, ordénense. Primero, ¿qué va? ¿Van a agotar el dolor o quieren saber los antecedentes del paciente? Habría que aplicar la mnemotecnia de Alicia. Sí, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo parte la Alicia? Cuando apareció el dolor, Ya, entonces dónde y dónde se ubica, serían los primeros dos. ya, muy bien. Entonces el dolor fue de inicio insidioso y se ubica en el área periumbilical difusa, que partió el día de ayer en la tarde. Si es que se irradia a otros lugares además de ese. Eh, Ahora se ha irradiado un poquito hacia la extremidad inferior derecha y un poquito a la fosa ilíaca igual, ipsilateral. ¿Cómo podría decir que el olor, como de qué características? Eh, con el paso del tiempo se ha vuelto intenso, tipo opresivo.
¿Ha tomado algún medicamento para el dolor? La mamá le dio 30 gotas de Viadil compuesto y tuvo cierta mejoría, pero luego volvió el dolor con mayor intensidad. ¿Algún otro tipo de síntoma? La mamá dice que tuvo fiebre hasta 38 grados, objetiva con termómetro, y vómito. ¿El dolor es constante o intermitente? Se ha vuelto constante. Como ya pasamos a caracterización del dolor, yo creo que ahora hay que hacer como la cosa de mala, análisis remoto, ¿no? ¿No sería mejor pasar al tiro examen físico? Considerando que es como una urgencia. No, 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 no. No, tú siempre en todo paciente tienes que saber mínimo sus antecedentes mórbidos, con qué medicamento está y si tiene alguna alergia. ¿Por qué? Porque tú fácilmente podrías decir, ya está con un dolor intenso, le pasó un ibuprofeno y oh, sorpresa, es alérgico al ibuprofeno, ¿ya? Entonces no se salten etapas de la anamnesis ni del examen físico, ¿ya? ¿Ha tenido alguna cirugía en este último periodo o es así? Tuve una tonsilectomía. ¿Alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, algo así? Es asmático. ¿Medicamentos? Está con loratadina todas las noches y está con fluticasona 2 puff cada 12 horas. ¿Alergias? Ambientales solamente. ¿Alguna de su familia ha tenido tiene alguna enfermedad metabólica o alguna operación así de montaña de gastrointestinal? La mamá tiene antecedentes o sea, por abuela materna tiene antecedentes de cáncer gástrico. ¿Algún cambio en la defecación o en la micción? Y ahí creo que en verdad preguntaron qué les faltarían los hábitos, que me preguntaron defecatorios y miccionales, y drogas, alcohol, tabaco. Eso también tienen que preguntarlo, ¿ya? Eh, y los sociales, que eso ya. Y eso, creo que preguntaron todo ya. Entonces, ahora el examen físico, ¿qué les gustaría saber? ¿Cómo se ve el abdomen a la inspección? Eh, un abdomen sin lesiones, plano, sin cicatrices. eh, Eso. ¿Podríamos pasar a la ocultación Ya. primero? Tiene los ruidos hidroaéreos levemente aumentados.
y a la percusión? Eh, Se escucha timpánico, pero hay aumento de la matidez en la fosa ilíaca derecha. Entonces ahí podría pasar a la palpación y revisar al tiro McBurney, Robson y Bromberg. Claro, pero la palpación superficial está muy sensible. Hay alto grado de resistencia muscular por el dolor y tiene el McBurney difuso y psoas y obturador también difuso. ¿A qué se refiere con difuso? Como que Está claro, o sea, es que tú uno lo presiona, pero le duele al presionar y al soltar. Pero eso es debido como al gran dolor que tiene el paciente. Ah, ya. ¿Ya? En esos casos tienen dos opciones. ¿Ya? O le pasan analgesia al paciente y esperan que disminuya un poquito el dolor y lo vuelven a reevaluar. O como, ¿cuál es su sospecha diagnóstica hasta ahora? ¿Meningitis aguda? Claro. O como tienen una alta sospecha de apendicitis aguda, eh, lo mandan a hacer una eco abdominal o un TAC de abdomen y pelvis en su defecto. ¿Ya? ¿Y exámenes de sangre o examen de orina, algo así, no? También son de utilidad, pero no nos van a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque al solicitar exámenes de sangre, qué pediríamos? Un hemograma y parámetros de inflamatorios, ¿cierto? Que es como lo que tenemos a la mano. Y puede que nos salga elevado los leucocitos y la PCR, pero eso qué nos va a decir que está inflamado o infectado, pero no nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. No sé si me explico. Nos apoya el diagnóstico, pero no nos hace el diagnóstico. Pero, por ejemplo, con un ATAC o una eco, ¿eso ya es suficiente para un diagnóstico? Por ejemplo, en este caso, de apendicitis. Sí, ahí sí. Porque antes se decía que el diagnóstico de apendicitis podía ser solamente clínico, o sea, con un signo de irritación peritoneal ya bastaba y se mandaba a los pacientes a pabellón, pero ahora se ha ido cambiando y es un diagnóstico más clínico y más genológico. ¿Ya? Así que como ahora, como cada paciente antes de ingresar a pabellón, les piden que al menos tengan una imagen. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la imagen en la eco nos va a aumentar el aumento de tamaño del apéndice, el grosor de las paredes, nos va a mostrar los fecalitos, perdón, eh, nos va a aumentar signos de la grasa sucia alrededor del apéndice, que eso ya es como un signo ya más de perforación apendicular, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, gracias. Eso, pero muy bien, ¿ya? Entonces, teníamos el paciente que tenía con mayor incidencia entre los 10 a 12 años. ¿Esto por qué? Por el aumento del sistema linfático de los niños. Por eso es poco frecuente ver adultos y adultos mayores con el diagnóstico de apendicitis, que es un dolor que empieza en el área periorbicular, que progresa entre 4 a 6 horas y se localiza aquí en el cuadrante inferior derecho y que a veces puede migrar un poquito a la pierna, ¿cierto? Puede estar asociado a náusea, a anorexia, asociado a fiebre, 38 grados, aumento de los ruidos intraaéreos, los de los ruidos abdominales y eso, ¿ya?
Y como tenemos que el evento inicial de la apendicitis va a ser una inervación autonómica del plexo mesentérico con las fibras viscerales aferentes que acompañan el sistema simpático e ingresan al décimo segmento torácico, el dermatoma T10, como decía un compañero de la piel del ombligo. Por lo tanto, estaríamos ante un dolor visceral referido y difuso. Y una apendicitis aguda ya sería activación de fibras del dolor somáticas en punto de McBurney. ¿Ya? ¿Saben dónde está específicamente el punto de McBurney? O sea, se toma el tercio desde la fosa, desde la punta de la, creo que la cresta ilíaca, hacia el ombligo, y el primer tercio como contando desde caudal hacia cefálico, ahí está el punto. Sí, muy bien, súper. ¿Ya? Y con un paciente con el diagnóstico de apendicitis, podemos darle antibióticos en caso de que haya tenido una microperforación y los intestinos hayan generado un aplastronamiento, o sea, que lo hayan envuelto. Primero se da manejo antibiótico. Podemos realizar una apendicectomía abierta, ya sea por el punto de McBurney o en la entrada del punto de máxima tensión. O podemos hacer una apendicectomía laparoscópica. ¿Ya? Esos serían como algunos tipos de manejo, pero eso no lo tienen que saber. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna duda, consulta? Profe, si por ejemplo, o sea, yo sé que usted dijo que ahora el diagnóstico era más clínico imaginológico, pero por ejemplo, si llegara una persona muy grave, y que los signos no fueran difusos, así como por ejemplo McBurney positivo, Roxin positivo, del obturador, del psoas, cualquiera de esos, y además de eso que hubiese, por ejemplo, Blackberg positivo que estuviera indicando una posible peritonitis, no podría, así como que está muy grave, no podría pasar directamente a cirugía. Sí, no, sí. No, de hecho, como signos de irritación peritoneal y inestabilidad hemodinámica, es indicación al tiro de una laparotomía exploradora. ¿Ya? Eh, Sí. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahí sin hacer nada o lo mandamos a TAC inestable hemodinámicamente, se nos puede morir en el TAC. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sí, sería inmediatamente a pabellón. Porque sabes que tiene algo en el abdomen, solo que no sabes qué es, ¿ya? Muy Eso. bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, ¿puede mandar el PPT de ayer, porfis? Mande el mío, el de, el de nefrítico y nefrótico, aún no me lo manda el ayudante, ¿ya? Apenas me lo mande, se los mando a ustedes. Y este se los mando al tirito, ¿ya? Gracias. Eso, ¿alguna otra duda o consulta de la clase? Ya, le había dicho al Benja que hoy día máximo hasta las 4 podía, ¿cierto? Porque tengo que ir a trabajar ahora. Y en 20 minutos no les alcanzo a hacer la clase de soplo. Ya, así que ¿les parece que la dejemos para otro día? Porque para eso tenemos tiempo aún si todo lo cardio va a entrar en la segunda prueba, que sería a fines de abril. ¿Ya? Bueno, Ya, eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Me las hacen llegar con el Benja o me escriben directamente, ¿ya?